Bendiciones con todos. Tema 54 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos todavía en la primera epístola a los Corintios y cuánto aprendizaje para nuestras vidas. Seguimos trabajando en los dones del Espíritu. Hoy día con el tema la unidad en medio de la diversidad. Y vamos a leer primero a los Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 31. Ponga el asunto a lo que dice esta lectura. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no seré del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino mucho más excelente. Qué tremenda palabra que habla de la unidad, que habla de que todos los dones son importantes, que todos los miembros, por pequeños o grandes, son importantes, que la iglesia cuando está unida, aferrada al Señor, usando los dones, va a impactar en el mundo. Y eso es lo que necesitamos nosotros. El apóstol Pablo ha venido desarrollando el tema de la diversidad de los dones espirituales, ministerios y operaciones que existen dentro de la iglesia. Sin embargo, esto no significa que esta diversidad de funciones provoca desunión dentro de la iglesia, ya que usualmente se piensa que para estar unidos, una organización, sus miembros deben parecerse lo más posible los unos a los otros. Pero el apóstol nos enseña que toda esta diversidad contribuye a que la iglesia se complemente en todas sus áreas de tal forma que sus miembros se beneficien mutuamente.
Para lograr este objetivo, el apóstol Pablo utiliza la alegoría del cuerpo humano al compararlo con la iglesia. Por tal motivo, muchos opinan que la iglesia en sí no es una organización, sino un organismo vivo cuyos miembros se conectan a sí mismos para comprometerse en una sola fe de verdadera hermandad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que, así como un cuerpo humano tiene muchos miembros que realizan diferentes funciones, así la iglesia del Señor es un solo cuerpo compuestos por diferentes miembros con diferentes dones y habilidades, pero que como en un cuerpo todos se complementan. En su carta a los romanos nos enseña esta verdad espiritual. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y en Colosenses se nos dice que la cabeza de este cuerpo es Cristo mismo. En 1.18 de Colosenses dice, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¡Qué maravilloso! Mire, ¿por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué los miembros se pelean? ¿Por qué los miembros hacen guerra? ¿Tienen celo el uno por el otro? ¿Por qué hablan del uno con el otro? Por eso la iglesia no ha funcionado como debería ser. Por eso la iglesia no ha impactado como debería impactar. Porque no hay unidad. No están trabajando como un solo cuerpo. Pero hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día para hacer las cosas bien. Hoy es el día para obedecer la palabra de Dios. Hoy es el día para darle gloria al Señor y testimonio a este mundo que lo necesita. De esta forma, el apóstol Pablo nos dice que desde que creemos en el Señor Jesús, somos bautizados en un solo cuerpo sin importar nuestra nacionalidad, clase social o cualquier otro aspecto que haga diferencia entre los creyentes. Por eso dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí para referirse a que hemos sido bautizados es bautizo, la cual es una palabra que sugiere la acción de sumergir un cuerpo completamente en una sustancia. Y en este sentido es el Espíritu Santo el cual nos ha tomado y nos ha sumergido en un solo cuerpo que es la iglesia, y donde nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Por este motivo, desde el momento que creímos, fuimos incorporados en el cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros, cada uno con diferentes dones. Por eso dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Todos los miembros se complementan para ser un solo cuerpo. Sabiendo esto, debemos comprender que no todos tendremos las mismas habilidades, ni los mismos dones, ni los mismos talentos. Pero esto no significa que no seamos parte del mismo cuerpo de Cristo, ya que, así como Dios ha creado el cuerpo humano en diferentes miembros que se complementan, así nosotros somos muchos miembros que nos complementamos para hacer un solo cuerpo en Cristo Jesús. Dios es soberano en cuanto a la forma de cómo repartir sus dones entre los creyentes. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sin embargo, todos estos se complementan entre sí porque de lo contrario seríamos un solo miembro, pero somos muchos con diferentes funciones que contribuyen a un mismo propósito. Maravilloso. Cada miembro contribuye al buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo recalca aquí la importancia que cada miembro tiene para que el cuerpo de Cristo funcione perfectamente.
Por el hecho de que un miembro no tenga un don que otro miembro tiene, que no significa que no es importante para el desarrollo de la iglesia. Es equivalente a que la mano dijera que porque no es pie, no es del cuerpo. Como dice la Escritura, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Lo cierto es que cada miembro del cuerpo es importante para el desarrollo y provecho del mismo. Porque, ¿cómo podría decirse que algún miembro de nuestro cuerpo es indispensable si Dios los ha puesto allí con un fin determinado? Por tanto, así como todos los miembros son necesarios en el cuerpo, así todos y cada uno de los miembros son importantes para el crecimiento y sostenimiento de la iglesia del Señor. Todos, cada uno, son importantes. Comprender este principio es importante porque la participación de cada miembro de la iglesia es clave para que el reino de Dios y su obra avancen aquí en la tierra. Lamentablemente, a veces vemos como muy pocos miembros son los que se esfuerzan por contribuir a este fin, mientras que la mayoría vive su cristianismo sin mayor compromiso, sin deseo de sacrificarse por este glorioso fin. La idea del apóstol Pablo es que todos nos apoyemos los unos a los otros, sin menospreciar a aquellos que aparecieran que no tienen mayor protagonismo en la iglesia. Porque al final tan importantes son aquellos que ejercen el papel de la predicación o el diaconado, como aquellos que nadie los ve ejercer otras actividades necesarias para las que la iglesia funcione correctamente. Ministerios como la intercesión, o incluso los hermanos que presentan su ayuda en el aseo de las instalaciones, tienen un papel muy importante que no debe menospreciarse, porque de esa forma todos nos vamos complementando, poniendo en práctica nuestros dones y talentos para que la obra del Señor avance. La idea es lograr cumplir con la tarea de que Dios nos ha encomendado, de predicar y hacer discípulos, cuidándonos los unos a los otros a través de poner en práctica nuestros diferentes dones y talentos, de tal forma que nos gocemos en los que se gozan y padezcamos con aquellos que padecen, manteniendo la unidad en medio de la diversidad de nuestros dones. Importante. Cada uno descubra su vocación de servicio a través de poner en práctica sus dones y talentos. Los últimos versículos de esta sección son una conclusión en cuanto a la tesis del cuerpo de Cristo que el apóstol viene desarrollando. Queda claro que todos los miembros de la iglesia formamos el cuerpo de Cristo. Todos, ¿sí? Nadie es menos. Como en un cuerpo todos los miembros son diferentes los unos a los otros, pero todos se complementan realizando diferentes funciones que ayudan al cuerpo a desarrollar bien. Y de igual forma, en la iglesia, cada miembro tiene diferentes dones, ministerios, privilegios, talentos o habilidades que complementan el progreso del avance del reino de los cielos en esta tierra, y por ello el apóstol Pablo dice: y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Si nos damos cuenta, existe una diversidad de dones, ministerios y formas de servir dentro de la iglesia. Y en primer lugar menciona 3 ministerios primarios: apóstol, profeta y maestro. También habla de los que tienen dones de poder, como el hacer milagros y sanar enfermos. También dice que están aquellos que tienen la gracia de ayudar a los demás y aquellos que tienen la capacidad de administrar bien los bienes de la iglesia, y aún mencionar a los que hablan en lenguas, etc. De igual forma, en el apóstol Pablo, en los libros de Romanos,
nos enseña la diversidad de formas que existen para aplicar nuestros dones y habilidades. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 8. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos a los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, el de en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. ¿Qué les parece? Al final, cada uno de nosotros ayuda a la iglesia en un área específica para que ésta crezca y desarrolle su función correctamente en este mundo. Y es muy importante que cada uno de nosotros identifique sus dones y talentos con el fin de ponerlos en práctica y ser de beneficios para la obra de Dios. Sin embargo, en el siguiente capítulo el apóstol Pablo está dispuesto a mostrarnos la forma correcta de ejercer nuestros dones. Porque dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces eso es maravilloso. Mire, la diversidad de dones y talentos que el Señor ha dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y todos, pequeños o grandes, blancos y morenos, rubios, qué sé yo, de nacionalidad, ricos, pobres, en la iglesia, todos debemos ser parte del crecimiento integral, del crecimiento numérico de la iglesia. Todos debemos trabajar porque a todos el Señor nos ha dado habilidades y otras habilidades se pueden desarrollar y se suman los dones del Espíritu Santo. Entonces, qué maravilloso saber esta palabra, ¿sí? Esta palabra. Ahora dice, usted dirá, yo quiero ser parte de una iglesia donde se trabaje con los dones, donde tengamos estos dones espirituales activos. El primer paso es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y si no lo ha hecho, si es un cristiano y no está haciendo los dones, debe reconciliarse. Debe pedir perdón. Y por eso le presentamos la oración de fe. Nosotros le llamamos, hágala y busque ser un verdadero hijo de Dios. Sírvele al Señor con todo su corazón. Dice así, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Dio el mejor paso, el más importante en toda su vida. Ahora, venga a la palabra todos los días, sosténgase en la palabra, crezca en la palabra, llénese de conocimiento y sabiduría, póngala en práctica en su vida y después enséñela a otros también. Cántele alabanza al Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y converse con Él en oración. Haga peticiones, acciones de gracias, que Él le va a escuchar y le va a responder en el tiempo de su voluntad. Y venga a la iglesia. Venga a la iglesia, juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Si está lejos, suscríbase a este canal. Aquí hay una variedad, una cantidad de videos solo de la palabra de Dios para que usted crezca espiritualmente. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te damos gracias por esta palabra que nos has regalado, mi Dios. En este tiempo hemos hablado de los dones espirituales, mi Dios. La importancia que son usarlos en la iglesia, ponerlos en práctica, Señor, para que la iglesia crezca. Porque la iglesia está puesta acá para hacer discípulos,
para que las personas escuchen la palabra y vengan a los pies de Cristo, Señor. Oramos que esta palabra, que es tu palabra, Señor, caiga en un terreno fértil que dé fruto al 100 por 1, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, y testimonio de este mundo. Y decimos amén en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocer estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.